Hola a todos, con este video empezamos a hablar acerca de uno de los recursos más importantes en cualquier organización y en cualquier idea de emprendimiento. Nunca, o la mayoría de las veces, este tópico no es tocado en tema de negocios. Sin embargo, cada vez más resulta más común, más necesario, e incluso quienes están marcando la pauta ante esto son las grandes empresas, las transnacionales, que indican la necesidad de desarrollar capacidades socioemocionales o trabajar aún más aquello que algunos llaman las habilidades blandas de sus gerentes, de sus líderes y de todo su equipo de trabajo. Hoy comenzaremos por ese punto. Si tú tienes alguna idea de negocio que quieres emprender, si tú eres algún gerente, jefe, líder, un miembro de cualquier empresa y que estás considerando iniciar tu propio negocio y quieres tener un plan estratégico de salida para llevarlo adelante con la mayor oportunidad de éxito posible, es súper importante que nos enfoquemos en identificar quiénes somos. Cómo mi personalidad se transforma, se traduce en realidad en un recurso para mí como emprendedor ante todos los retos que voy a asumir llevando adelante mi negocio. Sea porque ya eres parte de una empresa, sea familiar o que tienes una sociedad, porque vas a empezar o porque vas a iniciar tu negocio luego de haber sido parte de una gran corporación. ¿Por qué decimos que la personalidad es un recurso? Es la forma como interactuamos con el entorno lo que abre las puertas a nuevas oportunidades, a nuevas negociaciones, a incluso mejores negociaciones con aliados, clientes e incluso con nuestro equipo. Nuestra personalidad, así que comencemos con los puntos clave. Nuestra personalidad es el resultado de 3 variables específicas. La forma como nacemos configurados con nuestras habilidades cognitivas y psicológicas, simplemente cómo somos al nacer, los valores e ideales que son inculcados en nosotros a través de nuestros núcleos familiares, de educación y socioculturales, es decir, la cultura y la sociedad en la que nos desarrollamos. Y por último, las experiencias, aquellas situaciones a las que nos exponemos a lo largo de nuestras vidas. Algo muy importante a tomar en cuenta en el tema de las experiencias y cómo éstas impactan en nuestra personalidad es que también las manejamos de forma distinta dependiendo del rango etario en el que nos encontremos. No reacciona de la misma manera un adulto mayor de 70 años, 75, 80 años ante una situación específica que un adolescente de 12, 15 o 16 años. La forma de actuar varía de acuerdo a la edad. Así que repasemos. ¿Cuáles son las 3 variables específicas que componen nuestra personalidad y que impactan directamente en los rasgos que componen nuestra personalidad? Son 3. 1, la forma como nuestras habilidades cognitivas y psicológicas simplemente con las que nacemos, que están por supuesto cargadas de mucha información genética. 2, los valores e ideales que son inculcados en nosotros a través de nuestros núcleos de interacción familiar, educativo y sociocultural, es decir, la cultura y la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y número 3, las experiencias a las cuales nos exponemos a lo largo de nuestra vida. Esas 3 variables impactan mucho en cómo nuestra personalidad se forja y cómo los rasgos de nuestra personalidad reaccionan ante ciertas circunstancias. Y es muy importante que tengan presente la palabra reaccionar, porque en lo que nos vamos a enfocar en este primer módulo, muy importante para ti como emprendedor y como ser humano, es aprender a no reaccionar, sino a actuar acorde con mis ideales y metas y al entorno en que me encuentro. Ser un ente, un individuo consciente, que es un hábito que desarrollamos, ojo, un hábito que se desarrolla, una capacidad que se trabaja. Ser un individuo consciente nos permite tener cada vez más control de nuestros rasgos de personalidad, no reaccionar, sino actuar de forma acorde a quién quiero ser, de qué manera debo actuar en este momento y con quién estoy interactuando.
al momento en que nosotros tomamos conciencia de la importancia de aprender a actuar para interactuar y no a reaccionar, un mundo de oportunidades se multiplican frente a nosotros como emprendedores. Si nuestra personalidad, la forma como nosotros estamos configurados, por decirlo de alguna manera, tiende más hacia lo introvertido y a lo largo de nuestras vidas nos inculcaron valores e ideales y nos expusimos a experiencias donde era muy importante callar, respetar al otro, callar, no opinar, muy probablemente llevamos adelante esa forma de comportarnos o de interactuar con el mundo. La capacidad de trabajar los rasgos de nuestra personalidad nos va a permitir ser más inteligentes al momento de interactuar con aquellos con quienes nos vamos a relacionar en este proceso de emprendimiento que va a ser un reto todos los días. La personalidad, que ya dijimos las 3 variables que la conforman, de acuerdo a los estudios que se han hecho durante muchos años, esa forma de mezclar, esa forma de interactuar de las variables define estilos de personalidad genéricos que tienden a repetirse en nosotros. A mí me gusta muchísimo utilizar el Myers-Briggs, que más allá del DISC, que se utiliza mucho como estrategia para identificar rasgos de la personalidad en los individuos dentro de una organización. El Myers-Briggs nos permite identificar también esos rasgos de personalidad, pero nos permite conocer mucho más rasgos que tienen que ver con la interacción, con los juicios de valor, con cómo la persona analiza o interpreta al otro, y al mismo tiempo nos permite conocer también cómo esta persona procesa la información y de acuerdo a su perfil, a la forma de interactuar psicológica y cognitivamente con el mundo, para qué tipo de labores tendrá mayor capacidad. Algo súper importante de esto es, al conocer nuestra personalidad, podemos conocer también cómo cognitivamente tenemos más habilidad o tendencia o facilidad, como lo quieran llamar, a llevar adelante cierto tipo de actividades que tienen que ver con gerenciar, que tal vez es ver el panorama completo de una organización y establecer pasos claves a seguir para alcanzar una meta, o hay rasgos de la personalidad que resaltan mucho en algunas personas y tienen más que ver con el enfoque en el detalle, en la característica específica, y no logran ver con la misma facilidad que otras personas el mapa completo de la situación, sino que pueden ver con mucha facilidad el detalle y las acciones específicas que hay que llevar adelante. Como emprendedores, ser nosotros los primeros a quienes nos aplicamos un test de personalidad, que lo van a recibir junto con este módulo para que lo puedan aplicar y además reaplicar constantemente, porque nuestros rasgos de personalidad varían de acuerdo a las experiencias a las que nos exponemos y cómo cambiamos ante ellas. Reconocer esos rasgos nos va a permitir interactuar muchísimo mejor con el entorno. Dicho esto, punto número 2 que debemos afirmar es: hagan un hábito organizacional, conocer los rasgos de personalidad de su equipo de trabajo, de su gente, de sus pares, y si es una empresa familiar, aún más, porque los juicios de valor parten de la experiencia que yo he compartido con mi familia, cómo yo entiendo, traduzco o trato a esa persona a partir de lo que como familia y tal vez incluso como compañeros de trabajo hemos compartido. El assessment o el test de personalidad te va a permitir obtener información objetiva acerca de cómo su cerebro actúa. Algo muy importante al aplicar los test de personalidad es que busquemos estar en un estado mental neutral, calmado. No apliques un test de personalidad en un momento de estrés en tu organización, no apliques un test de personalidad luego de verte expuesto a situaciones altamente llenas de fricción, de tensión, de frustración, que tal vez te sientes triste o desanimado con el mundo. He tenido circunstancias en las que
Hay miembros de algunas organizaciones que cuando estamos aplicando los test me dicen, les preguntamos cómo están, cómo se sienten, si se han expuesto a alguna situación atípica que deberíamos tomar en cuenta. Ha sucedido que hay personas que no lo comparten y cuando compartimos con ellos los resultados de su test, en verdad no se sienten muy identificados o hay muchas cosas que no coinciden luego de ver los resultados tal vez algunas semanas después. Y resulta que la persona cuando aplicó el test, lo he vivido, cuando aplicó el test acababa de ser robado o acababa de perder a alguien muy querido o acababa de nacer a alguien o acababa de recibir una noticia que no se esperaba acerca de su desempeño o se sintió traicionado. Importante, estos test tienden a hacer preguntas altamente genéricas relacionadas con circunstancias y lo prueban una y otra vez para conocer cómo nosotros actuaríamos ante esas situaciones específicas. Y el test está creado para comprobar si en verdad estás actuando de forma consciente al responder esa respuesta o es en verdad tu rasgo de personalidad el que está respondiendo por ti. Si venimos de exponernos a una situación que nos exacerba emocionalmente algo en particular, pues vamos a tender a responder el test con tendencias a ciertos sentimientos, sea porque me siento extremadamente alegre y positivo acerca del mundo, sea porque me siento traicionado y estoy súper negativo acerca del entorno. Así que importante aplicarnos el test de personalidad que va a estar aquí adjunto y hacer de esto un hábito en lo personal como emprendedor y con nuestro equipo de trabajo. Reconocer, punto número 3, los rasgos de personalidad míos, de mi equipo, de las personas con las que más interactúo e incluso hay psicólogos de comportamiento con quienes estoy muy de acuerdo que dicen el mundo funcionaría muchísimo mejor si la mayoría de la gente, específicamente los políticos con cargos que sirven al mundo todos los gerentes de cualquier organización sin importar el tamaño aplicaran test de personalidad para conocerse mejor a sí mismos y a su entorno. Y es cierto, porque nos ayuda a comprender la forma como comunicarnos con los demás. Así que punto número 3. El test de personalidad nos va a permitir conocer si yo tengo un estilo de personalidad que tiendo a ser introvertido, que valoro muchísimo el análisis, que antes de hablar quiero analizar muy bien lo que voy a decir, que tal vez valoro mucho más la interacción pausada o no soy muy dado a exponerme constantemente a situaciones sociales. Tal vez mi rasgo de personalidad tiene también, además de ser introvertido, tengo una tendencia importante a querer cultivar y me relaciono con situaciones que tienen impacto social, comunitario, y aunque me cuesta interactuar porque pienso mucho lo que tengo que decir, porque me genera estrés o tensión, la introversión tiene niveles, me siento presionado, me siento bajo presión al momento de querer hablar de un punto en particular. Sin embargo, me siento altamente atraído por las causas nobles, entre comillas, o lo que yo considero nobles y quiero apoyar, aportar. O tal vez a lo largo de mi vida me he expuesto muchísimo a situaciones que están relacionadas con el trabajo en comunidad. Tal vez crecí muy cercano a la iglesia, quiero decir en el sentido de que trabajé mucho con la iglesia, mi familia, trabajo mucho con algún tipo de voluntariado y reconozco o se me hace fácil comprender el trabajo en equipo de forma desinteresada en lo personal. Todo eso, ese bagaje sociocultural lo podemos ver en los rasgos de personalidad y la forma como la persona atiende el assessment o el test. Así que reconocer todas esas capacidades, todos esos rasgos nos permite como líderes y como emprendedores, identificar el talento más adecuado para situaciones, para responsabilidades específicas o para cargos específicos. Sucede mucho y por eso al comenzar esta introducción, al iniciar la introducción dije,
La mayoría de las grandes empresas transnacionales, las grandes corporaciones del mundo que sirven de ejemplo para todas las pequeñas y medianas empresas, hacen cada vez más hincapié en el desarrollo de capacidades socioemocionales de sus líderes, de sus altos ejecutivos, de sus gerentes y luego incluso del talento humano en general. ¿Por qué? Porque les permite conectarse mejor con su entorno, comunicarse mejor con su gente e identificar las personas más capaces para ciertos roles. La capacidad para un rol no viene dada solamente por las habilidades técnicas que pueda traer esa persona. ¿A qué nos referimos con habilidades técnicas? Nos referimos a ese conocimiento que absorbimos al formarnos en un área específica, sea de ciencia, de tecnología, de comunicación, de contabilidad, sea cual sea el área técnica que nosotros aprendimos, muy probablemente no va a brillar al máximo, no va a ser altamente consumible o útil para nuestro crecimiento personal y el de la organización si estamos en un cargo o en un rol que no va alineado con nuestros rasgos de personalidad en ese momento. Porque algo importante que tenemos que decir es que la personalidad es un músculo que podemos adiestrar, que podemos entrenar para que sea tan flexible, fuerte y resiliente como las circunstancias cambiantes de la vida son. Si tú quieres si vas a llevar adelante un negocio, si vas a convertirte hoy en un emprendedor empresarial, es decir, vas a llevar adelante un negocio por ti mismo, pero tiendes a ser una persona que es altamente perfeccionista, que quiere controlar, que quiere planes perfectos, que se siente seguro solamente al tener el control, que cada vez que ejecuta busca perfección, alto rendimiento, las mejores notas, de lo contrario se siente expuesto, deprimido, frustrado, molesto. La persona en la que te tienes que convertir es en un emprendedor altamente resiliente, enfocado en la progresividad, en la progresión y menos en la perfección. Y eso se entrena. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos, sé exactamente lo que tengo que hacer, pero esto no es para mí. No me siento cómoda haciendo eso y tiramos la toalla, abandonamos el proyecto en el que estamos porque no me siento cómodo saliendo a vender, porque al empezar te toca a ti vender, negociar con proveedores, atender a tus clientes, diseñar o incluso llevar todo el mundo digital de tu empresa, que solo comienza. Y tienes menos recursos financieros para invertir en gente o no tienes los conocimientos para invertir en gente y eres tú un múltiple ejecutor. Para ser un múltiple ejecutor es importante que hagamos uso efectivo, eficiente e inteligente de la multiplicidad de rasgos que nuestra personalidad comprende. Y para hacer uso efectivo, eficiente e inteligente de la multiplicidad de rasgos que nuestra personalidad comprende, debemos entender que existen rasgos que son innatos y aprendidos en nosotros y otros que tenemos que desarrollar de forma consciente. ¿Tiene sentido? Espero que sí. Estoy segura que sí. Si identificamos la persona que hoy somos, pero además, punto número 4, identificamos el líder, si eres el jefe y líder, tienes un cargo de poder dentro de tu organización. Si eres un nuevo emprendedor que está saliendo a la calle a poner su producto o servicio a disposición de todos. Si eres miembro de una organización sin fines de lucro o miembro de una organización en específico y el equipo necesita de ti, es importante identificar cuáles son las capacidades personales, así como las técnicas, las habilidades socioemocionales que debes desarrollar en pro de alcanzar la meta. Y eso se define número 4, conociendo en quién me tengo que convertir, quién tengo que ser, cómo es este emprendedor. Es una persona súper dinámica, activa, que está dispuesta a conversar con otros, que reconoce que va a haber cambios, errores, que va a haber mucha exposición al no, porque no todo el mundo está dispuesto a que le vendan, que va a conseguir la forma de reinventarse. ¿Cómo yo defino quién es esa persona? Así que el tip número 5 de hoy es define, redacta la persona, el líder, el emprendedor en el que te tienes que convertir. Más allá de identificar en el entorno externo
en el exterior, lo que deberías buscar para suplir lo que no tienes, no te enfoques en lo que te falta, enfócate en lo que tienes y cómo puedes maximizar eso que tienes y hacerlo mejor. Y tu personalidad es un recurso. Así que si estás en cargos de liderazgo, si estás en una empresa familiar y tienes que relacionarte con algún ente de tu familia que te exacerba, y ahora vamos a hablar acerca de los triggers, tenemos que identificar quién es ese líder que yo quiero ser, quién es ese gerente en el que yo me quiero convertir, quién es ese innovador en el que yo me quiero convertir, quién es ese emprendedor que yo debo ser y qué características poseo fuertemente en este momento, qué me dice de forma objetiva el assessment y qué rasgos debo comenzar a trabajar. Y ahí viene la fricción. La fricción es el resultado de exponernos o salir de nuestra zona de confort o exponernos directamente al cambio, porque ahí nuestra mente hace su trabajo de protegernos y dice, no me siento cómodo, esto no me gusta, esto no es para mí, y decidimos abandonar. Si entendemos que nuestra mente funciona como un software muy inteligente que es capaz de absorber información y ponerla en práctica sí y solo sí nosotros desarrollamos la capacidad de ser tenaces, él se reprograma y entiende que va hacia esa visión y deja de trabajar con la información pasada. Así que tip número 5, no dejes que los triggers, es decir, lo que sucede en el entorno que te molesta, que te exacerba, que te entristece, que te frustra, haga que tu cerebro quiera protegerte de ese sentimiento y renuncies. Por el contrario, identifica cuáles son los triggers, que son esas cosas que incitan en ti la necesidad de querer renunciar, la molestia, la tristeza, la frustración, para reconocer qué capacidades tienes que fortalecer. Es un acto es una acción altamente consciente, altamente psicológica relacionada con nuestra mentalidad. Y la mayoría de las personas que trabajan psicología organizacional les gusta decirle a la gente que se trata del mindset, el set mental. Voy a hacer un set mental poderoso, resiliente, y todo eso está bien, voy a estar altamente motivado. Pero la motivación, la resiliencia, la tenacidad se trabajan de forma consciente, comprendiendo que ¿por qué me siento así? ¿Por qué esto me está molestando? ¿Por qué quiero renunciar? Funciona al entender que nuestra mente, su trabajo es protegernos. Y la forma de protegernos es decir, uy, esto me incomoda, esto no me gusta. Uy, esto me está molestando, grítale, porque tú has aprendido en el tiempo, en el pasado, que el jefe grita. Tú has aprendido en el pasado que el jefe manda. Tú has aprendido en el pasado que el hombre que manda no se deja hablar de esa manera. Tú has aprendido en el pasado que las mujeres que quieren imponerse alzan su voz. Domina lo que te pasa, y esto tiene que ver con la introducción de acciones conscientes. Domina lo que te pasa para no reaccionar, sino actuar de forma efectiva, inteligente y eficiente ante la circunstancia en la que te encuentras y el entorno con el que estás. El liderazgo positivo es el resultado de comprender estas personas que están acá, quiénes son, cómo son y cómo puedo hacer que se conecten conmigo. La mayoría de las veces queremos imponer o esperar aceptación para que todo el mundo acepte quién soy. Nuestro trabajo como motivadores no es hacerte quererte y apreciarte solamente. Quiérete, valórate. No, quiérete, valórate y rétate. Porque tu mente es tan flexible y tiene tanta capacidad de absorber nuevos hábitos que somos nosotros de forma consciente quienes la adiestramos. Identifica los triggers, qué cosas te molestan. ¿Te molesta la inactividad de otros? ¿Te molesta la inercia? ¿Te molesta la imposición? Reconoce qué pasa allí y analicemos de forma muy objetiva y consciente por qué eso me molesta. Porque vas a encontrar respuestas en eso en tu bagaje cultural pasado. Recordemos, nuestra personalidad y la forma como reaccionamos viene relacionada con el pasado. Lo que creemos que somos por el pasado. Pero la verdad y la forma inteligente de trabajar y evolucionar como líder y como persona en general es identificar quién soy, quién quiero ser, cómo actúa esta persona.
Identifica para esto, un tip más, identifica tus role models. ¿Quiénes son esos jefes que a ti te parecen increíbles? ¿Quiénes son esas personas esos CEOs que lideran empresas específicas y te encantan? Identifica 3 y anota, cuáles son esas características que tienen que los hacen tan atractivos para ti. Es su forma de comunicar, es su forma de inspirar, es su forma de lograr metas al mismo tiempo que hace feliz a todos, es su manera de controlar la organización y qué ha hecho, qué hace para lograrlo. Algo muy importante que nos va a llevar al segundo tópico de todos estos módulos que estamos compartiendo con ustedes en Make It Happen es cómo desarrollo el hábito para fortalecer el cambio constante ajustado hacia donde voy. La única constante en la vida es el cambio. Así que tenemos que acostumbrar a nuestra mente de forma natural. El hábito es algo que luego de hacerlo tanto de forma repetida, nuestra mente lo hace sola. Así que si desarrollamos el hábito de querer comprender con quién estoy interactuando, cómo mis metas podrían verse afectadas negativamente si reacciono, cómo debo ser en interacción con estas personas, con el entorno, acorde con la visión que tengo y sin traicionar mis ideales. Esto es muy importante, sin traicionar mis ideales y valores. Muchas personas suben la mano cuando tocamos este punto en los eventos de Make It Happen o en los talleres In Company para decir, o sea que me estás diciendo que me convierta en alguien que no soy. ¿De alguna manera? Sí, porque estás llenando tu cerebro o el super software que es nuestro cerebro con nueva información hacia el futuro, pero la vas a aplicar de forma coherente con tus valores, con tus ideales, con aquello en lo que crees y que es positivo. No se trata de traicionarte, se trata de aprender para evolucionar. Y ese proceso de aprendizaje para evolucionar, como lo dice por sí mismo, genera cambios. Lo que hoy creías que era la única manera de comportarse, lo que hoy creías que era la única manera de interactuar con el mundo, lo que hoy creías que debería ser un jefe, que tal vez es gritar, imponer, establecer. Al momento en que analizas qué impacto tiene eso en tu liderazgo, en cómo otros te perciben, cómo interactúas con el mundo y la forma como estás alcanzando tus metas, muy probablemente exista la posibilidad de identificar rasgos de la personalidad que deben cambiar, como la necesidad de supercontrolar todo y te conviertes en un gerente que es un micromanager que quiere estar encima de todo lo más mínimo. Dime de qué color va a salir ese volante, cuál es el fondo, quiero ver el tipo de letra, no me gusta ese tipo de letra. Si te estás convirtiendo en eso porque estás exacerbando tu rasgo de control o si debes disminuirlo para alcanzar más metas y que tu equipo pueda evolucionar y ser en verdad múltiples brazos para tu organización. La personalidad es un recurso importantísimo al momento de emprender. Cualquier acción en nuestras vidas, pero al momento de emprender en el mundo de los negocios, la personalidad es el recurso número 1 que tenemos. Una personalidad ajustada al entorno, ajustada a los clientes, a tu cliente ideal, ajustada al equipo de trabajo que quieres atraer, a las circunstancias de la localidad en la que te desenvuelves, hace maravillas, logra más, evoluciona más rápido, conecta con más gente. Puedes ir a miles de actividades de networking, que son estrategias que recomiendan mucho a los emprendedores, y no cerrar ningún negocio o cultivar ninguna conexión importante, porque tal vez rasgos de tu personalidad no están siendo adiestrados en pro de eso. Hagamos uso consciente de quién queremos ser para generar la presión de cambio para nuestra mente, para la personalidad y sus rasgos. Y entendamos que los rasgos de personalidad se desarrollan y se adecúan de acuerdo a las circunstancias, lo que nos hace seres, individuos, líderes, profesionales altamente flexibles. La personalidad es un recurso tan importante como si jugaras un juego de ajedrez. Es poner ese rasgo, esa forma de comportarte, esa forma de interactuar en el momento indicado
frente a la pieza indicada para alcanzar la meta indicada. Puede ser que tengas una estrategia buenísima en las manos, pero si eres un gerente que no sabe ejecutar la estrategia, que se deja llevar por sus reacciones, puede ser que la estrategia se vea afectada por el hábito de la reacción. Y esto impacta directamente en la cultura del negocio. Muchos le atañen esta frase a Peter Drucker, que dice: la cultura acaba con la estrategia en el desayuno, iniciando el día. Si tu cultura, si tu hábito, si tu forma de actuar es reactivo, puede dañar incluso hasta la mejor estrategia. Así que recuerden, va a haber un documento que transcribe de alguna manera todo lo que conversamos hoy, que va a identificar los rasgos de personalidad y que tendremos el seguimiento para este módulo y hablaremos un poco más de hábitos y la forma como nuestra personalidad se traduce en una forma de interacción con otros que usualmente llamamos los quitadores, los dadores y los equiparadores, que es la forma como interactuamos a partir de nuestros rasgos de personalidad. Van a recibir además aquí abajo los assessments que pueden aplicar para conocerse mejor y compartirlos con su equipo de trabajo. Así que sigamos avanzando y let's make this happen.